Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy en esta tarde, una vez más, nuestra reunión de varones es por línea, pero lo maravilloso de esto es que podemos estar escuchando la palabra de Dios y podemos estar siendo aconsejados por su palabra. El tema de hoy es cómo guardar el corazón de nuestros hijos o cómo conquistar el corazón de nuestros hijos. Para este tema vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a Malaquías capítulo 4 versículo 6. La palabra de Dios dice así: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hasta ahí nada más. Es muy importante que nosotros aprendamos a acercarnos a nuestros hijos. Aprendamos a conquistar el corazón de nuestros hijos y aprendamos a entender el corazón de nuestros hijos. En 1 capítulo 13, versículo 11, la palabra de Dios nos da una gran enseñanza. Quiero que me acompañes a 1 capítulo 13, versículo 11. Vamos a ver qué la palabra de Dios que nos enseña en esta tarde. 1 capítulo 13, versículo 11 dice: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esta escritura nos da a entender que nuestros hijos pequeños son niños, que hablan como niños, que piensan como niños y que juzgan como niños. Un error muy frecuente y muy fatal en los padres es pensar que sus hijos van a razonar y actuar como lo hace un adulto. Por eso es la importancia de este estudio, que aprendamos a acercarnos y a conocer el corazón de nuestros hijos, porque éste refleja lo que hay en el interior de ellos. En Proverbios 4:23, la palabra de Dios nos da una muy buena enseñanza. Vamos a Proverbios capítulo 4, versículo 23. Es importante que tengas siempre tu Biblia a la mano. La palabra de Dios dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón aquí nos enseña que es la fuente de la vida, y el corazón de los niños, y como el de los adultos, es la fuente de la vida. Eso es lo que nos enseña Proverbios 4:23. En otra parte de la escritura dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Por eso nosotros debemos aprender a relacionarnos con nuestros hijos de una manera sabia. Y la única manera sabia que yo entiendo que puedo yo relacionarme con mis hijos es cuando mi corazón está lleno de la palabra de Dios, porque de mi corazón va a salir consejos de parte de Dios para ellos, para una buena formación. Cada uno de nuestros hijos debe de aprender que en el corazón se pueden ir almacenando cosas negativas que perjudican la vida y que necesitan sacar de ahí. Nosotros debemos de dar buenos ejemplos a nuestros hijos. Debemos de enseñarles que si hay rencor, hay envidia, hay egoísmo, todo eso que esté lastimando su corazón, debemos de aprender a decirles que eso les contamina. De la misma manera debemos de enseñarles a guardar en su corazón las cosas buenas, que son como tesoros que se almacenan y que nos dan vida. Por ejemplo, enseñarles el perdón, la compasión, la ternura, la generosidad, la mansedumbre, la humildad, etc. Porque del corazón sale el bien y el mal. En la escritura, el corazón es visto como el centro de los sentimientos y la fe. Es la fuente de nuestras palabras y acciones. Acompáñame al libro de Mateo, capítulo 12, versículo 35.
capítulo 12, Mateo capítulo 12, versículo 35. Dice la palabra de Dios. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Sí? Aquí el Señor nos está dando una enseñanza muy profunda, que del corazón sale el bien y el mal. Es lo que estamos viendo aquí, que que el buen tesoro del corazón que va a sacar buenas cosas. Un corazón lleno de la palabra de Dios va a abundar ¿qué? De su palabra. El corazón de los niños es lo que nosotros vamos a ministrar, vamos a cuidar. No vas a conocer la naturaleza de los pequeños, sino que debemos de acercarnos a ellos y ganar su confianza. No olvidemos que no son adultos, pero sí son personas con características muy especiales, que son niños. Nosotros, como padres, no debemos de cerrarnos a la comunicación con nuestros hijos. Nosotros debemos de aprender a escuchar a nuestros hijos en todo tiempo. Hay veces que se acercan nuestros hijos a, a, a decirnos sus problemas, sus circunstancias, lo que están pasando. Y muchas veces, como respuesta, nuestros hijos reciben una mala palabra o un desprecio. ¿Y qué es lo que pasa? Que el corazón de nuestros hijos se empieza a endurecer y empezamos a perder el corazón de nuestros hijos. A veces no dejamos que nuestros hijos hablen con nosotros y esa es una muy mala decisión. Nosotros debemos aprender ¿qué? A escuchar a nuestros hijos, porque la palabra de Dios nos enseña que al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Sí? Por eso es tan importante que nosotros como padres tengamos una buena comunicación con nuestros hijos, porque si no, se va a romper ese puente de comunicación. Cada uno de nuestros hijos van creciendo y muchas veces prefieren la compañía de sus amigos. ¿Por qué? Porque ellos ya no se encuentran a gusto dentro del núcleo familiar, porque nosotros como padres los hemos lastimado. Nosotros debemos de aprender a tener una muy buena comunicación con nuestros hijos, porque la familia es el grupo social más importante en el que cada uno de sus miembros debe alcanzar a desarrollarse como individuo y lograr todo su potencial como ser humano, con sus habilidades, capacidades personales, para que la sociedad tenga familias bendecidas, familias que bendigan a su sociedad. Vamos a ver qué dice ahí mismo en el libro de Proverbios capítulo 5, versículo 7. Proverbios capítulo 5, versículo 7. La palabra de Dios dice así. Dice, ahora pues, hijos, oídme y no apartéis de las razones de mi boca. Esto también a nosotros como padres nos habla Dios, que nosotros no apartemos el oído de su palabra, que no nos apartemos de las razones de su boca. Hoy Dios nos está instruyendo de cómo debemos de relacionarnos con nuestros hijos. Nosotros debemos de, de aprender a escucharlos. Saber escuchar es un don. Los hijos pequeños pueden ser muy platicadores si se les presta atención y se interactúa con ellos, pero pueden perder el interés de platicar si ven en nosotros una reacción de apatía o de distracción por parte de nosotros. Muchas veces nuestros hijos se acercan a nosotros y no les hacemos caso. Nosotros tenemos que ser padres que estemos atentos a la voz de nuestros hijos. No debemos de tener reacciones negativas hacia nuestros hijos.
La actitud de nosotros es muy importante para que los hijos sientan la confianza de querer platicar. Porque si antes de escuchar reaccionamos con enojo, con ira, estaremos destruyendo en lugar de destruir. La falta de respeto hacia los hijos cierra el corazón de los hijos para con los padres. Cuando nosotros juzgamos, criticamos, ridiculizamos, menospreciamos o etiquetamos a nuestros pequeños, solo estaremos destruyendo la comunicación. De nuestra palabra no deben de salir palabras que lastimen el corazón de nuestros hijos. De nuestra boca debe de salir siempre una palabra que edifique. Vamos, acompáñame a Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4, 29. Dios nos dice de la siguiente manera: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es muy importante que nosotros, como padres, no lastimemos el corazón de nuestros hijos, que de nuestra boca ninguna palabra corrompida. ¿Qué quiere decir esto? Ninguna palabra que ofenda y lastime el corazón de nuestros hijos salga de nuestra boca. Nosotros, como padres, debemos de crecer junto con nuestros hijos. Debemos de aprender a escucharlos. Debemos de entender que son niños pequeños, que son niños que aún hablan, piensan y juzgan como niños. Muchas veces tenemos jóvenes y también nuestros jóvenes adolescentes quieren pensar y vivir como adultos, pero aún son adolescentes. Aún tenemos que aprender a comunicarnos con ellos para que esa buena comunicación con nuestros hijos siente un precedente en cada uno de ellos y tengan la confianza de acercarse hacia nosotros, que no tengan temor de hablar con nosotros, que ellos tengan confianza, que ellos puedan expresar sus sentimientos, que nosotros podamos entenderlos, que ellos puedan percibir que hay seguridad cuando se acercan a nosotros y no se desenvuelvan en un ambiente familiar donde ellos perciban inseguridad, desconfianza, temor, intimidación. Y esto lo único que hace es que se cierra la comunicación. Debemos de ser padres amorosos, firmes y amorosos. Si sabemos escuchar, corregir y aconsejar a nuestros hijos con sabiduría, podemos tener hijos de bendición. Esto es lo que hoy tenemos para ustedes, queridos varones. Nosotros debemos ser padres que amamos a nuestros hijos. Te espero el próximo mes, para nuestra siguiente reunión de varones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias porque nos has instruido y nos has dicho que debemos de ser padres amorosos, padres que aprendamos a escuchar y a conquistar el corazón de nuestros hijos, porque dice tu palabra que de él emana la vida. Gracias por nuestros hijos, en el nombre de Jesús. Amén.